Bien, jóvenes, entonces vamos a empezar con algunos conceptos que, como les estaba mencionando, son situaciones que ustedes ya han conocido en sus 6 años de carrera, ¿ok? Básicamente el día de hoy vamos a ir despacio, si nos da tiempo, pues terminamos la clase hoy, si no dentro de 8 días, pero bien importante que refresquemos estos conocimientos, ¿verdad? Los diferentes tipos de estudios que hay. Y básicamente, ¿qué es esto de la investigación clínica? Entonces, cuando a uno le hablan de investigación clínica, ¿qué se imaginan, verdad? Realmente, ¿qué será la investigación científica? Hay muchos conceptos, muchas definiciones, como los vamos a ver más adelante, pero en términos generales es a través de la investigación que nosotros vamos adquiriendo nuevo conocimiento. Fíjense que por eso les vamos a pedir de que entren puntuales a las clases porque me tengo que salir de la presentación cuando entran tarde. Entonces vamos agarrando formalidad, por favor, jóvenes, con respecto a su posgrado. Si dijimos a las 6, es a las 6. Si en el hospital les dicen a las 6, es a las 6, no a las 6:05 y 10, porque eso ya me da a mí una señal de que pues no le están poniendo el suficiente interés. Muy bien, entonces voy a continuar con lo que estábamos platicando, ¿verdad? ¿Qué es la investigación científica? Así, de manera muy general, podría decir que es un proceso sistemático a través del cual yo lo que quiero generar es conocimiento nuevo, ¿de acuerdo? Es a través de la investigación que realmente la ciencia avanza. ¿Tienen ustedes idea de cuántos estudios se publican anualmente? Son más de 2.000, 3.000 estudios científicos. Y todos estos están basados en ¿qué? En investigaciones, ¿verdad? ¿Y qué es lo que están haciendo? Generando conocimiento científico nuevo. Es la manera en que la ciencia avanza. Y no estamos hablando solamente de la medicina, sino de cualquier ciencia exacta e inexacta. Miremos una definición para ir desglosándolo un poco más despacio. En primer lugar, es un proceso ordenado, sistemático. Quiere decir que yo voy a seguir el mismo procedimiento en cada una de las investigaciones. No me puedo apartar ni me puedo salir de la línea del formato de investigación dependiendo del tipo de investigación que haya escogido, en el cual lo que yo estoy haciendo es indagando, adquiriendo, recabando esa información que generará nuevo conocimiento. ¿Alguna pregunta? Sí, doctor, disculpe, no es sobre el tema, sino más que todo que la presentación no se mira completa, solo se quedó en la diapositiva donde dice que es la investigación científica. Muy bien. ¿Y ahí? ¿Ahí? Ahí sí ya se Ahorita ve. Sí, a veces ese es un defecto que tiene Google Meet, ¿verdad? Entonces lo van a ver más pequeñito, pero ustedes me dicen si corre ahí. ¿Corre? sí, Sí, doctor, ya doctor. corre. Ok, vale. Pues lo vamos a agrandar un poquito más por acá. Vamos a ver. Voy a hacer la prueba otra vez. ¿Corre ahí? ¿No? No, doctor. Ok, vale. Entonces lo vamos a dejar aquí, ¿verdad? Ese es un problema que tiene Google Meet. Bueno, entonces decíamos que es un proceso sistemático de indagación, ¿verdad? En el cual, mediante la aplicación rigurosa de un conjunto de métodos y criterios, ¿cuál es? El método científico que vamos a ver en un momento. Se persigue que estudiar, analizar e indagar en torno de un asunto o un tema. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de aumentar, ampliar o desarrollar el conocimiento, ¿verdad? Generar conocimiento nuevo. ¿Pasó ahí? ¿Sí? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, ¿qué dice Hernández Sampieri? ¿Quién es Hernández Sampieri? Bueno, es uno de los autores de uno de los libros de texto que les mandamos hace unos días, ¿verdad? Y que
va a ser como su Biblia, como su constitución durante estos 3 años para la elaboración de su protocolo de investigación. Básicamente dice algo muy similar, fíjense. Dice, es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos, quiere decir de que son escrutables, quiere decir de que pueden estar sujetos a un examen riguroso de parte de otro ente de investigación y tienen que dar el mismo resultado en cuanto a método, ¿verdad? Y empíricos, ¿qué quiere decir empíricos? Pues que están sujetos a la prueba de ensayo. En otras palabras, si yo tengo bien planteado un protocolo de investigación y mi método está correcto, cualquier otra persona en otra parte del mundo con una población similar podría reproducir mi investigación y tendría que tener resultados más o menos semejantes a los que tengo yo. Eso me orienta pues de que es algo muy objetivo, ¿verdad? ¿Qué busca? ¿Qué se busca? Que se apliquen todos estos procesos en el estudio de un fenómeno o problema. ¿Con qué objetivo? Con el de ampliar conocimiento, ¿verdad? Ya con estas 3 definiciones creo que queda claro, ¿verdad? Lo de sistemático, lo de ordenado, lo de empírico o experimental, podríamos decir en algunos casos, con el objetivo de ampliar este conocimiento. Miremos entonces cuáles son los pasos de este método científico. Por ejemplo, a alguien se le ocurre, ¿verdad? Hablemos de este tema que no tiene que ver con medicina, pero que se aplica perfectamente en todas las áreas de la ciencia, ¿verdad? Una investigación sobre el crecimiento de las plantas bajo diferentes condiciones de luz. ¿Cómo iniciamos una investigación? Siendo curiosos, siendo observadores. Bueno, tú notas de que algunas plantas en tu jardín crecen más rápido que otras. Y si eres más acucioso, puedes llegar, digamos, a cuestionarte. ¿Por qué es que estas plantas que están pegadas a la ventana o donde les da el sol crecen de mejor manera que unas que están a la sombra? Podría deducirse aquí o plantearse un problema. Fíjense qué importante en lo que es el protocolo, en lo que es el planteamiento del problema, a través de una manera resumida de lo que es la pregunta de investigación. Y yo cuestionarme y dejarlo planteado en mi método científico. ¿La cantidad de luz afecta el crecimiento de las plantas? ¿Verdad? Ese es un planteamiento de problema muy resumido, ¿verdad? Muchas veces en un planteamiento del problema nosotros dejamos implícita o bien explícita lo que es la pregunta de la investigación. Con base a esta pregunta nosotros vamos a tratar de responderla, de una manera hipotética, ¿verdad? Y podríamos decir, bueno, esta es mi hipótesis. Las plantas que reciben más luz van a crecer más rápido que las que reciben menos luz. Teniendo ya este eje, yo podría entonces diseñar un método y realizar un experimento. En la fase experimental, pues vamos a diseñar un experimento para probar o refutar esta hipótesis, ¿verdad? Vamos a recolectar los datos. Todo esto se hace en todas las investigaciones, ¿verdad? Recolectamos datos, registramos los datos obtenidos durante los experimentos. Obviamente unas plantas van a estar expuestas a la luz, otras no, dependiendo de dónde venga la fuente de luz, etcétera, como vemos en el gráfico. Al final vamos a ir analizando los resultados, ¿verdad? Para obtener al final una conclusión. Podría ser que yo no lograra refutar mi hipótesis nula, ¿verdad? Mi hipótesis nula en esta investigación podría ser la luz no afecta el crecimiento de las plantas. Y mi hipótesis alterna podría ser la luz sí afecta de manera positiva el crecimiento de las plantas. Si yo no lo logro refutar, pues entonces, digamos, mi investigación me dio un resultado probablemente contrario a lo que yo esperaba. Pero eso no deja de hacer que la investigación, su resultado sea importante. Y por supuesto, la comunicación de resultados. Vamos a compartir los resultados y las conclusiones a la comunidad científica. Este es un ejemplo muy gráfico, pero si se dan cuenta, ahí están todos los pasos del método científico.
Bueno, vamos a ver algunos conceptos que quiero que los tengamos bien claros, porque no es lo mismo la línea de investigación que el nivel de investigación, obviamente que los tipos de investigación y el diseño que yo voy a utilizar para dicha investigación, ¿verdad? Vamos a ir aclarándonos las ideas en este momento. ¿Qué es la línea de investigación? Empecemos por ahí. La línea de investigación es el área o el tema en el que se pretende investigar, pero yo quiero seguir una línea. Por ejemplo, yo hice mi tesis sobre enterocolitis necrotizante, ¿verdad? En el neonato. Pues ahora podría seguir yo la misma línea de investigación y decir enterocolitis necrotizante en neonatos prematuros alimentados con fórmula maternizada. Y podría seguir yo esa línea de investigación en una subespecialidad, ya que aquí tenemos futuros neonatólogos y decir, bueno, ¿afectan los probióticos el resultado o previenen de alguna manera o están asociados a un efecto protector en el caso de la enterocolitis necrotizante? Si se dan cuenta ahí, hay una línea de investigación. La línea no es neonatos, la línea no es pediatría, sino que aquí es un aspecto muy específico que yo puedo seguir. Lo ideal sería que ustedes fueran siguiendo su línea de investigación. No tiene que ser necesariamente así, pero lo ideal sería que siguieran una línea de investigación y ustedes se volvieran expertos en ciertas áreas, ¿verdad? Los que investigan enfermedades del corazón usualmente no investigan enfermedades del cerebro, ¿ya? O sea, van siguiendo su propia línea, como que se van especializando también en investigación, ¿verdad? ¿Qué es importante con respecto a la línea de investigación? Que esta debe ser medible y esta medición usualmente responde a una pregunta de investigación, como hemos planteado en este caso de la NEC o enterocolitis necrosante. Esa es una línea de investigación. Ahora vamos a los niveles de investigación. Bueno, nosotros debemos determinar qué tan profundo me quiero sumergir yo en el conocimiento. ¿En qué sentido? Porque yo puedo hacer una exploración, puedo hacer una descripción o puedo hacer un análisis comparativo y al final establecer una relación causa-efecto. La primera sería que yo me metía en la piscina o en el río hasta las rodillas. La segunda es que me metí hasta la cintura. La tercera es que probablemente ya me sumergí totalmente, ¿verdad? Debemos establecer qué tan profundo queremos indagar. Y aquí es bien importante que tengamos claro, ya más adelante vamos a hablar de los estudios descriptivos y de los estudios analíticos. Fíjense, pues los estudios más superficiales, no por eso menos importantes, solo exploran. Muchos estudios cualitativos son estudios exploratorios. Ustedes llegaron al predio de autos y le dieron una vistita, ¿verdad? Y dijeron, aquí hay como 5 carros, se mira bonito. Esa es una exploración. Una descripción sería, bueno, vamos a ver, este vehículo tiene 4 ruedas, es motor a gasolina, es motor 1500, es de tracción delantera, es de color rojo, es de 4 puertas, etcétera, ¿verdad? Ahí ya estoy describiendo. Y si yo me quisiera meter más profundo, pues entonces ya voy a hacer un análisis, por ejemplo, comparativo con otro modelo similar de otra marca e inferir un resultado, ¿verdad? Una diferencia o una similitud. ¿Se dan cuenta que la profundidad va a depender, digamos, del nivel de investigación al que yo me esté metiendo? En términos generales, para este posgrado, a nosotros nos encantaría que la gran mayoría de los estudios no fueran descriptivos, ¿verdad? Los descriptivos no es que no sean importantes, a veces dan mucha información, pero idealmente deberíamos aspirar por lo menos a hacer un estudio analítico, ¿verdad? Una asociación, una correlación, una comparación, una estimación de riesgo, todos esos conceptos los vamos a ir viendo poco a poco, ¿verdad? Entonces, ¿qué queremos hacer? ¿Cuál va a ser la estrategia que vamos a utilizar? ¿Vamos a explorar? ¿Vamos a describir nada más? ¿Vamos a buscar una asociación? ¿Vamos a ver si hay una correlación?
vamos a establecer relación causal, vamos a aplicarlo a grandes poblaciones y vamos a predecir un modelo. Si se dan cuenta, son niveles de profundidad diferentes. Miramos esta gráfica. Bueno, aquí tenemos los niveles de investigación. Nivel exploratorio, muchos estudios cualitativos son exploratorios. El nivel descriptivo, ya se los mencioné. El relacional, que es lo que les estoy diciendo. De aquí para arriba ya son estudios analíticos. Aquí estoy viendo yo si hay asociación, si hay correlación, si hay relación causal, causa-efecto, ¿verdad? El típico explicativo, por ejemplo, el ensayo clínico controlado es un estudio explicativo, ¿verdad? Puedo predecir qué puede pasar en una población y lo puedo aplicar, digamos, en resultados ya a mediano y largo plazo. Miremoslo aquí. Resumido, descriptivo, describo, determino, estimo. Fíjense los verbos que estoy utilizando porque son verbos que les van a ser muy útiles al establecer sus qué. Les pregunto a ver qué del protocolo se les ocurre cuando yo hablo de describir, determinar o estimar. A ver, ¿quién le va? Los objetivos de la investigación. Los objetivos, perfecto, muy bien. Ahí estamos describiendo en infinitivo un verbo. Utilizamos verbos similares a esto, ¿verdad? Ok, vamos para acá. Acá, a nivel relacional, ¿qué hacemos? Comparamos, asociamos, medimos fuerza de asociación, ¿ya? A nivel explicativo, establecemos relación caudal. Queremos probar. Este es el típico experimento, ¿verdad? Un ensayo clínico controlado no llega a ser un experimento al 100% porque no son ratones que yo estoy experimentando, sino son usualmente poblaciones y hay muchas variables, pero al menos una variable yo la tengo bien controlada, que está en un sujeto, digamos, que está expuesto al factor de experimentación y que no está en el otro, ¿ya? Es decir, en los estudios experimentales o cuasi experimentales, como los ensayos controlados, pues yo tengo control de al menos una de las variables, que es la que estoy investigando. Sigamos. A nivel predictivo, pues medimos la eficacia, efectividad. Fíjense que nos encontramos muchos protocolos o proyectos de protocolos y llegan allá con nosotros decir, yo quiero medir la eficacia y la efectividad de tal situación, de tal medicamento. Les decimos, tu estudio es muy bonito, pero no lo puedes hacer porque ese ya es un ensayo clínico controlado, ya es un estudio de medición de efectividad y eficacia, que como es experimentación con sujetos humanos, tiene que pasar por un comité de ética. Tendrá que pasar primero por el Comité de Ética del Hospital Roosevelt y luego por el Comité de Ética del Ministerio de Salud, y en eso se les fueron los 3 años. Entonces no es porque no nos encanten estos tipos de estudios, pero a veces no se vuelven viables, ¿verdad? Acuérdense esa palabra, la viabilidad de su estudio. Muchas veces hemos aprobado protocolos porque el residente está convencido que sí va a poder encontrar una diferencia y sí va a poder tener población o muestras suficientes. Y cuando llega al R2 está quebrándose los dedos, no sabiendo qué hace, tronándose las manos o como sea, porque no tiene la población, porque no investigó bien antes de realizarla, ¿verdad? O sea, si yo me voy a meter a nadar, tengo que tener todos los factores controlados y saber si realmente lo puedo hacer, ¿ok? Luego el término aplicativo, que como les estoy diciendo, ya es a grandes poblaciones, ¿ok? Ahí evalúo la efectividad y la eficacia, pero a un nivel poblacional y a largo plazo. Calibro, por ejemplo. Muy bien. Espero que lo puedan ver porque sí está muy pequeño, pero digamos, esta es una línea de investigación muy famosa, es el estudio de Framingham. ¿Quién ha oído hablar del estudio de Framingham? Bueno, pues el estudio de Framingham empezó en los años 50. Y fíjense que ha seguido una línea de investigación que no ha concluido. Empezó con personas sanas, jóvenes en esa época, y ahorita ya se están muriendo los últimos, los últimos personajes de esa cohorte. ¿Ya? Es un estudio de cohortes, pero que empezó a nivel exploratorio. ¿Por qué? Porque se empezaron a
dar cuenta de que habían algunos factores que podrían tener alguna relación o asociación con enfermedad cardiovascular. El estudio de Framingham es el característico y típico estudio que nos determina los factores de riesgo cardiovascular. Luego, pues ya se avanzó a estudios descriptivos, por ejemplo, se encontró que había una vinculación entre eventos cardiovasculares y la obesidad, pero eso había que comprobarlo, ¿verdad? En el año 74 ya se encontró una vinculación más fuerte entre diabetes y enfermedad cardiovascular, se encontraron correlaciones y al final ya se pudo llegar al nivel explicativo estableciendo relaciones causales. Miren, en el año 77 ya se encontró que mientras más altos los triglicéridos y las lipoproteínas, mayor posibilidad de enfermedad coronaria. Es un estudio de correlación. Aquí ya estábamos a nivel analítico, si se dan cuenta. Ya último, digamos a nivel explicativo, del 98 a la fecha es donde han salido aquellos factores ambientales, en donde le menciona a uno que el ejercicio, que la dieta, etcétera, ¿verdad? Que el tabaquismo. Todos estos factores que nosotros sabemos que están relacionados o no, o son de los que previenen, digamos, enfermedad cardiovascular. ¿Ok? Se da cuenta que es una línea de investigación y que desarrolló todos los niveles de investigación. Bueno, vamos a ir estableciendo entonces la estrategia. ¿Cómo voy a clasificar los estudios de acuerdo al enfoque? ¿Qué enfoque le voy a dar? ¿Desde dónde lo voy a ver? Lo voy a ver desde el punto de vista cualitativo. A mí me interesan más las opiniones. Es una exploración general. Es, digamos, una encuesta. O le voy a dar un enfoque cuantitativo. Yo quiero ver odds ratio, análisis de variancia, correlación, etcétera. Un enfoque más estadístico desde el punto de vista cuantitativo, pues entonces, dependiendo del enfoque que le dé, así va a ser, digamos, la investigación que yo voy a utilizar. Por supuesto que hay estudios que tienen un enfoque mixto, ¿verdad? Que tienen algunas características cualitativas, pero la gran mayoría de los estudios, prácticamente yo les diría el 100% de lo que hacemos en los hospitales, son estudios cuantitativos, ¿verdad? Ahí no vamos a encuestas de opinión, a hacer estudios exploratorios, sino que nos vamos a la investigación cuantitativa. Por lo tanto, tenemos que hacer uso de herramientas como la estadística descriptiva o la estadística inferencial, etc. Bueno, sigamos. De acuerdo a la finalidad, hemos hablado un poco de lo que es descriptivo y de lo que es analítico. Describir fue el ejemplo que les di del carro, ¿eh? Yo describí el vehículo. Pero analítico estoy buscando idealmente una relación causa-efecto, pero por lo menos si no llego a ese nivel, que sería lo ideal, lo que se busque en un ensayo clínico controlado, por ejemplo, por lo menos en un estudio observacional, que este no es experimental, pues por lo menos ver si hay alguna asociación, ¿verdad? Si hay alguna correlación, ¿verdad? Eso ya es analítico. Los estudios descriptivos los llamamos también estudios univariados. Aunque yo tenga mi tabla de variables, muchas variables que investigue, el sexo, la edad, la procedencia, el peso, los miligramos por decilitro, etc. Son estudios univariados porque yo no estoy comparando esa variable con otra, sino que simplemente la estoy describiendo, ¿verdad? Qué porcentaje, qué frecuencia, qué promedio, etcétera, ¿verdad? De tal variable que yo estoy investigando. En cambio, en analítica estoy comparando dos variables, A con B. Vamos a verlo más adelante en la famosa tabla 2x2. Entonces, en cuanto a la finalidad, ¿cómo, jóvenes? Descriptiva o analítica. ¿Ya? Descriptivo es univariado, analítico es 2, 3 o más variables. ¿De acuerdo? Asociación, correlación, causa-efecto, riesgo, etc. Secuencia temporal. Con respecto a la secuencia temporal, pues los estudios ya saben ustedes que en cuanto al tiempo yo los puedo dividir en transversales. A mí me gusta hacer este símbolo, ¿verdad? Transversales es un corte así, o longitudinales, ¿verdad? A través del tiempo. Vamos a ver más adelante. Fíjense, de acuerdo al control de asignación de los factores de estudio, si yo solo estoy observando, pues el estudio es observacional.
Aquí aclaro, hay estudios analíticos observacionales, por ejemplo, casos y controles, en el cual yo no tengo controladas las variables, sino que yo estoy observando qué pasa en dos grupos, ¿ya? Experimental, aquí al menos una de la variable experimentación, ¿verdad? La variable dependiente y la independiente yo las tengo controladas, ¿ya? La variable dependiente va a ser el resultado de haber manipulado la variable independiente, ¿ya? Pero los estudios en ambos casos son, ¿qué? Pueden ser analíticos, ¿ya? Observacionales o experimentales. Bueno, con respecto al tiempo, digamos, a la cronología de los hechos, pero aquí habla del inicio del estudio. Yo me puedo ir para atrás, histórico diría yo, voy a revisar las papeletas, por ejemplo, ¿verdad? Voy a ver qué pasó de manera retrospectiva, o puedo empezar con mi paciente hoy y lo voy a seguir hacia el futuro, y en este caso sería de tipo prospectivo. Entonces, en cuanto al estudio en relación a la cronología, se dividen en prospectivos y retrospectivos. Estamos, ¿verdad? Esto ya lo saben, yo sé que ustedes ya lo han visto, pero es bueno repasarlo. Miremos más despacio entonces descriptivo. Los datos son utilizados con una finalidad descriptiva, no buscan relación causa-efecto. Yo no quiero ver chi cuadrados, no quiero ver tabla de 2 por 2, si el estudio ustedes lo plantearon descriptivo, ¿verdad? Por otro lado, si tiene un estudio analítico bivariado, no quiero ver que solo me presenten frecuencias y porcentajes, porque no, ¿verdad? O sea, tiene que ir todo de la mano, ¿ok? Entonces decimos que el estudio descriptivo se caracteriza porque yo no busco causa-efecto, ni siquiera asociación. Lo bonito de los estudios descriptivos, y por eso es de que sí hacemos estudios descriptivos, ¿verdad? Yo les dije lo que aspiramos, pero realmente sí hacemos mucho estudio descriptivo porque eso nos ayuda a generar hipótesis etiológicas, ¿ya? Con base a los resultados de un estudio descriptivo, yo ya puedo plantear un estudio analítico y generar una hipótesis. De hecho, les diría, cuando miremos el protocolo, pues repasaremos ahí de que los estudios descriptivos usualmente no necesitan que planteemos una hipótesis, pero un estudio analítico sí, ¿verdad? Tiene que tener su hipótesis, ¿ya? Muy bien. De acuerdo a la finalidad que habíamos dicho, analítico, es evaluar la relación causal, factor de riesgo y un efecto que podría ser, en este caso, ¿qué? La enfermedad. Miremos, en cuanto a la secuencia temporal, fíjense, pues una de las características que tienen los estudios transversales es de que, fíjense, esta es una característica toral. Los datos de cada sujeto solo se miden una vez. Si yo tomo la presión arterial hoy, yo estoy sacando, por ejemplo, la prevalencia de hipertensión arterial en niños de 9 años, ¿verdad? O niños preadolescentes, pongámosle un grupo más grande, ¿verdad? Yo les voy a tomar la presión arterial una vez y voy a hacer mi tabla y al final ese va a ser mi resultado. La prevalencia es tanto. ¿Ok? Eso sería, entonces, de acuerdo a la secuencia, ¿cómo? Transversal, porque yo solo lo medí una vez. Acaban de pasar las elecciones en Estados Unidos y ustedes se dieron cuenta que habían muchas encuestas, ¿ya? De opinión. Los resultados de las encuestas, ¿por quién va a votar usted? Es el típico ejemplo de lo que es un estudio transversal. Es una foto en el tiempo. Es una foto del momento en que yo tomé el dato. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros? Para que les quede perfectamente establecido que es un estudio transversal, ¿verdad? Por lo tanto, es obvio que no puedo establecer relaciones causales en un estudio transversal, ¿ya? Porque estoy tomando la causa y el efecto al mismo tiempo. Bueno, longitudinal. Estos sirven para analizar y observar de manera secuenciada la evolución de un fenómeno, esos elementos. La medición de las variables del sujeto de estudio se realizan al menos 2 veces. Por ejemplo, si yo quiero ver la incidencia de hipertensión arterial en neonatos, es otro ejemplo, ¿no? Pues yo les voy a tomar la presión el día 0, el día 1 que nació, por ejemplo, pero de ahí se lo voy a tomar al día 8, de ahí se lo voy a tomar al día 15, de ahí se lo voy a tomar al día 28, digamos, hice 3 mediciones, que es el periodo neonatal, hasta los 28 días. Y voy a ver la incidencia, es decir, el aparecimiento del fenómeno. Este es un estudio típico de corte o de secuencia
longitudinal. ¿Ven la diferencia entre un estudio transversal y longitudinal? Es muy importante cuando lo planteen en el protocolo. Bueno, habíamos dicho en cuanto al control de la asignación de los factores de estudio, en el observacional el factor de estudio no es controlado, ¿ya? Ejemplos típicos de estudios observacionales analíticos, por ejemplo, el estudio de casos y controles o el estudio de cohortes, ¿ya? Esos son observacionales. El investigador, ¿qué es lo que hace? Se limita a observar y medir. Por supuesto, puede ser descriptivo o analítico si es de una o dos variables. El experimental, por el contrario, el investigador asigna un factor de estudio y lo controla a lo largo de la investigación, ¿verdad? El típico ejemplo de los ratones de laboratorio, a este grupo de ratones que son iguales a los del grupo B, pero con la diferencia de que aquí estoy controlando que a estos les estoy poniendo el medicamento nuevo y a estos otros les estoy poniendo el placebo, ya estoy controlando ese factor. Pero en todo lo demás son idénticas las poblaciones. Ahí podríamos decir que ese es un experimento típico, porque yo tengo controlado el factor de estudio, ¿verdad? Yo quiero ver qué pasa a los que les administré este nuevo medicamento y los voy a comparar con el otro grupo a los que no les administré el medicamento, ¿verdad? Aquí sí puedo establecer yo una relación causal, ¿ok? Son analíticos, como les estaba diciendo, ¿verdad? Evalúan el efecto de las intervenciones terapéuticas o preventivas también puede ser. Sigamos. Prospectivo, pues ya no voy a insistir, ¿verdad? Prospectivo se está hablando que los datos los voy tomando conforme van sucediendo. Retrospectivo, me voy para atrás en la historia para tomar los datos, ¿verdad? Los datos se recogen de archivos o entrevistas sobre hechos sucedidos, ¿ya? ¿Cuál va a ser entonces la unidad de análisis de información? Hablando del protocolo. En estos casos, la papeleta. Cambio en el estudio prospectivo, ¿a quién estoy siguiendo yo? ¿Quién es la unidad de análisis? El paciente, ¿ya? Muy diferente, se dan cuenta, ¿verdad? Por supuesto que hay estudios que son ambispectivos. Muy bien, si tienen alguna duda, pues vayan preguntándola para ir resolviendo. ¿Hay alguna duda hasta este momento? Muy bien, entonces vamos a ver que entonces podrían haber estudios descriptivos transversales, descriptivos longitudinales, analíticos observacionales y analíticos experimentales. Es lógico, ¿verdad? Cuando hablamos de estadística, de términos estadísticos. Muy bien. Este cuadro pues está un poco pequeño, ¿verdad? Si se pudiera ver toda la pantalla lo podríamos desglosar, pero aquí es básicamente lo que hemos hablado. Tal vez aquí vale la pena recalcar que los estudios descriptivos también los llamamos deductivos, ¿verdad? Son no explicativos, ¿verdad? Estos pueden ser transversales y longitudinales, y ambos, tanto los longitudinales como los transversales, retro y prospectivos. Y los que son explicativos, relación causa-efecto, también les llamamos inductivos. Aquí están los de intervención, el ensayo clínico controlado. Fíjense, no experimentales, observacionales, pero analíticos o explicativos, ¿cuáles? Casos y controles, siempre prospectivos, y cohortes, usualmente prospectivos. Ahorita los vamos a ver. Un ejemplo entonces de un estudio descriptivo transversal, el estudio de prevalencia, ya les puse el ejemplo, ¿verdad? Una foto en el tiempo, ¿verdad? Series de casos transversales. Yo quiero describir... por ejemplo, enfermedad inflamatoria crónica en pacientes que están sometidos a diálisis peritoneal, por ejemplo, ¿verdad? ¿Ya? O evaluaciones de pruebas diagnósticas, estudios de concordancia, ¿verdad? Ahí quiero ver qué tanta concordancia hay entre un grupo de observadores y otro grupo. Estudios de asociación cruzada, en los cuales no establezco relación causal, pero sí estoy buscando una asociación. Y algunos otros tipos de estudios, ¿verdad? Pero el prototipo es el estudio de prevalencia, ¿verdad? O la serie de casos transversales, ¿ya? Por ejemplo, ahora que se desarrolló lo del COVID en los años anteriores, hubo muchos estudios descriptivos transversales donde describían las diferentes poblaciones de pacientes que habían desarrollado COVID, neonatos, niños mayores, obesos, etcétera, ¿verdad? Bueno.
Estudios descriptivos longitudinales, nuevamente mencionamos el estudio de incidencia. Incidencia quiere decir que incide, que va apareciendo, ¿ok? Podría ser también la descripción de los efectos de una intervención no deliberada, ¿verdad? Por ejemplo, yo veo que ahí las mamás, antes de que les den una plática acerca de lactancia materna, pues tienen este resultado. Yo lo mido, ¿verdad? No saben, tienen poco apego al pecho materno, los bebés, etc. Y después de la plática lo vuelvo a medir, ¿verdad? Eso sería describir los efectos de una intervención no deliberada. Yo solo observé lo que pasó, ¿verdad? O la descripción de la historia natural de la enfermedad. Pues esta enfermedad empezó de esta manera y fue evolucionando, ¿verdad? Por eso es longitudinal. Y al final concluyó con esto, que se sanó, se murió, etcétera, ¿verdad? Pero yo describí la historia natural, cómo se desarrolló la enfermedad en una población, ¿verdad? En un grupo de pacientes con cierta enfermedad, por ejemplo, o cierto factor. Sigamos, estudios analíticos observacionales. Estudios de cohortes. Los estudios de cohortes pueden ser, y usualmente son prospectivos, pueden tener un componente retrospectivo, pero se refiere a cuando empiezo yo con la cohorte, y pueden ser ambispectivos, ¿verdad? Retroprospectivos. Los estudios de casos y controles sí siempre son retrospectivos, ¿verdad? Acuérdense, estos dos grupos, cohortes y casos y controles, son analíticos pero observacionales, ¿verdad? En cuanto a nivel de evidencia, cuando veamos esa clase se van a dar cuenta que tienen un mayor nivel de evidencia científica que un estudio descriptivo, o sea, dan una información de una mejor calidad desde el punto de vista de que yo pueda tomar decisiones con esos resultados. Los estudios de cohortes, por ejemplo, empiezan con poblaciones sanas y los efectos de casos y controles empiezan con el efecto. El paciente se murió, el paciente tiene esta complicación y yo voy a ver qué le pudo haber causado eso en el pasado, ¿verdad? ¿Qué factores estuvieron asociados? Por supuesto que hay estudios híbridos. Bueno, los ensayos clínicos experimentales, los controlados y los en paralelo, ¿verdad? Son dos grupos. A veces esos grupos se cruzan, ¿verdad? Y el factor de intervención, si lo tenía el grupo A, ahora lo tiene el grupo B, y yo lo sigo y voy a ver si los resultados se equiparan. Los ensayos comunitarios. Hay estudios no controlados, pues obviamente a veces no se puede controlar, ¿verdad? Realmente tener un grupo control, pero sí se está dando una intervención nueva, ¿verdad? Por ejemplo, en esos estudios que se hizo antes y después, como les estaba mencionando, o con un control externo, un grupo que ya sabía, que ya existía de antemano, ¿ya? Básicamente, lo importante es que el ensayo clínico controlado, tanto que lo han mencionado y que lo hemos oído, es un estudio analítico experimental, ¿ok? Esta tabla se mira un poco pequeña, pero eso es solo para decirle que en terminología de inglés, ¿verdad? Ensayo clínico, por ejemplo, clinical trial, ¿verdad? Ensayo de campo, field trial, ensayo comunitario de intervención, community intervention trial, ¿verdad? Tienen diferentes nombres, pero se refieren a lo mismo, ¿verdad? Estudio prospectivo, pues obviamente prospective study, etcétera, ¿verdad? Ahí están todos los nombres. Cuando revisen la clase, el documento, pues ahí lo van a poder leer despacio, ¿verdad? Sigamos. Bueno, hablemos un poquito, a ver si están poniendo atención. Dijimos que los estudios de cohorte eran estudios de qué tipo? Analíticos Analítico observacionales. observacional. Ajá, analíticos observacionales. Eso es lo importante, ¿verdad? Se diferencia en ensayo clínico que el otro es experimental, pero ambos son analíticos, ¿verdad? Bueno, ¿qué es una cohorte, jóvenes? Una cohorte se le llama así y viene el término derivado de las cohortes romanas, que eran un grupo, digamos, de soldados, eran 480 soldados que estaban divididos en centurias, etcétera, pero que nos sirven para darnos a nosotros la idea de que yo estoy empezando con una población que la voy a seguir en el tiempo. ¿Ya? El estudio de Framingham. Acuérdense, el estudio de Framingham empezaron con población sana y fueron viendo cómo se fueron enfermando, cómo se fueron poniendo viejitos, cómo fueron desarrollando hipertensión, ACVs, infartos, etcétera, a lo largo de muchos años, ¿verdad? Estos estudios sí tienen ese problema que usualmente se necesitan poblaciones muy grandes y usualmente son estudios de mucho tiempo, ¿ok? ¿Ya? Podríamos agarrar la cohorte de los médicos del país, ¿verdad? Y de repente alguno de ustedes quiere hacer un estudio y ver
los médicos recién graduados, ¿verdad? Seguirlos en el tiempo y ver quiénes desarrollan, por ejemplo, cáncer de colon, un ejemplo, ¿verdad? Y qué factores estuvieron asociados a este desempeño en el futuro, a este desenlace más bien, ¿verdad? Estudios de cohortes, ¿verdad? Bueno, ¿qué podemos estimar con los estudios de cohortes? La incidencia, porque va a aparecer en el futuro de esa población la enfermedad en el grupo que estuvo expuesto al factor de riesgo, esperaría yo, y en el grupo control pues va a aparecer pero con menor fuerza, ¿ya? También que puedo establecer, fíjense, riesgo relativo. Ahora está muy de moda lo que es medicina basada en evidencia, el utilizar el riesgo relativo, ¿verdad? Que es básicamente el cociente de los sujetos expuestos y los sujetos no expuestos a un posible factor de riesgo. Por ejemplo, si yo les digo, ¿cuál es el riesgo relativo de desarrollar cáncer de pulmón en población fumadora? Pues digo yo, bueno, ese estudio tendría que ser analítico porque tengo que tener dos poblaciones, ¿verdad? Una de fumadores y otra de no fumadores. Dentro de los fumadores van a haber, digamos, unos que van a desarrollar cáncer del pulmón y otros que no van a desarrollar cáncer del pulmón. Y dentro de los no fumadores lo mismo, unos con cáncer y otros sin cáncer. Entonces, si se dan cuenta, ahí ya se me formó una tabla de contingencia más conocida como tabla 2x2. Y ahí, sacando una relación entre los expuestos y los no expuestos, yo puedo establecer un riesgo relativo. Podría decir, el riesgo relativo de desarrollar cáncer de pulmón en los fumadores es de 5.4. ¿Qué quiere decir eso? Pues que tiene 5 veces, al menos 5 veces más chance de desarrollar cáncer de pulmón el que fuma. Eso es lo bonito de estos estudios, que ya le dan una calidad de información para tomar decisiones muy prácticas. Fíjense, se seleccionan sujetos sanos, esto es bien importante, ¿verdad? Al inicio, la cohorte se divide en dos, uno se expone al factor de riesgo y el otro no, pero ambos son sanos al principio, ¿verdad? Yo puedo establecer la magnitud de la asociación, ya dije, con el riesgo relativo, la fracción o proporción atribuible debido a esta exposición y una diferencia de incidencias como medida de impacto, ¿verdad? Ok. Esto es lo que me interesa. Miren un estudio de cohortes. Aquí donde dice expuestos y no expuestos, este es mi cohorte. Estos son los 480 soldados, ¿verdad? Pueden ser 1000, pueden ser 10,000, es un ejemplo nada más, ¿verdad? Pero esa cohorte yo la tengo dividida en dos. La que se va a someter al grupo, digamos, el grupo que está sometido al factor de exposición, los fumadores, por ejemplo, y los no expuestos, los no fumadores, ¿verdad? Y miren la línea del tiempo, porque yo los voy a seguir durante mucho tiempo, ¿verdad? Habrán algunos que los voy a perder en su seguimiento, otros se me van a morir, pero al final de algún tiempo, dependiendo de lo que estén investigando, pues van a haber unos enfermos entre los expuestos y otros no enfermos, igual entre los no expuestos, unos enfermos y no, ¿verdad? Entonces ahí puedo sacar yo un riesgo relativo, ¿ya? Entonces, si estoy hablando de cohortes, si ustedes deciden hacer un estudio de cohortes, me tienen que hablar de expuestos y no expuestos, ¿no? Y no de enfermos y sanos, ¿ya? Porque aquí los dos son sanos, pero uno está sujeto al factor de riesgo y el otro no. ¿Ok? ¿Está claro? Ahora estudios de casos y controles. Pues aquí agarramos un grupo, los casos, ¿verdad? Y tengo que buscar un grupo que sea lo más similar posible al grupo de los casos, pero que no tengan el evento, porque aquí voy del evento a la causa. ¿Se recuerdan que ya lo había mencionado, verdad? Por ejemplo, factores de riesgo de muerte en niños. Factores de riesgo de muerte en niños con neumonía, niños menores de 5 años con neumonía. Entonces, ¿cómo diseñaría yo un estudio de casos y controles? ¿Quiénes van a ser mis casos? Los pacientes menores de 5 años con neumonía que se murieron. ¿Y quiénes van a ser los controles? Los pacientes menores de 5 años con neumonía que no se murieron. Ahí está yendo yo del resultado a la causa, ¿se dan cuenta? ¿Y qué voy a hacer? Voy a ir en la línea del tiempo, ¿ya? Hacia atrás. Voy a revisar las papeletas y voy a ver qué factores de riesgo tenían estos, ¿verdad? Los enfermos y los no enfermos, porque yo voy para atrás, ¿verdad? Y voy a ver qué factores de exposición tenían
los sujetos, ¿verdad? Aquí está al revés, ¿verdad? Realmente la línea del tiempo es hacia acá, ¿ya? La línea del tiempo es hacia acá, ¿verdad? Porque aquí están, digamos, el resultado. Yo empecé mi investigación y me fui para atrás, ¿ok? Me fui para atrás para investigar esto, ¿ok? Bueno. Muy bien. Entonces, va a resultar que algunos pacientes, por ejemplo, tenían buen peso, la neumonía que tenían era de un solo pulmón, no tenían una enfermedad asociada, eran de un hogar integrado, vivían cerca del hospital, etcétera, ¿verdad? Yo voy a determinar qué factores de exposición determinaron que se me murieran esos niños menores de 5 años con neumonía, es un ejemplo, ¿verdad? Y qué factores no estaban, digamos, en los que no se murieron. Estamos, entonces, repito, son estudios retrospectivos que voy del efecto a la causa. ¿Ya? Son un poquito más fáciles de establecer que los estudios de cohortes porque son más rápidos. El problema es de que estos estudios, como yo no estoy viendo que esté sucediendo el fenómeno delante de mis ojos, sino que yo estoy viendo el resultado, tienen muchos sesgos. Estos estudios están sujetos a sesgos. Y el principal sesgo es el sesgo de selección. Que yo empiece a comparar peras con manzanas, ¿verdad? Y que yo agarre un grupo control que no se compara, o sea, que no es igual al grupo de casos, excepto por el factor. Eso lo vamos a ver más despacio, ¿verdad? No se me estresen, ya lo vamos a ver en otra clase. ¿Qué puedo sacar? Proporciones, intensidad y duración de la exposición y el odds ratio. ¿Han oído hablar del odds ratio, el famoso OR? En estudios de casos y controles yo no saco riesgo relativo, ¿ya? Que es una fuerza de asociación. Aquí lo que saco es una razón de probabilidad. Eso quiere decir el odds ratio, ¿verdad? Un radio de probabilidad, ¿verdad? Es una medida de asociación. Es menos potente que el riesgo relativo, pero sí me da una idea, digamos, de la asociación que pudiera haber al factor de riesgo, ¿ok? Como dijimos que sacar riesgo relativo, incidencia de expuestos, partida de incidencia de no expuestos, ¿verdad? Bueno, estudios experimentales, ya dijimos, ¿verdad? Que se asigna el factor de estudio y se controla, son analíticos, establecen relación causal, esto ya lo vimos, ¿verdad? ¿Qué ventajas tienen los estudios experimentales? Pues obviamente tengo controlado el factor de estudio, ¿verdad? Porque usted se tiene que tomar esta medicina y usted se va a tomar el placebo. ¿Y sabe qué? Usted del grupo A no va a saber si está tomando la medicina o si está tomando un placebo. Eso sería doble ciego. Y yo que le estoy administrando el medicamento, yo el investigador, tampoco sé si le estoy dando medicina o placebo. Entonces ahí es doble ciego. Uno era ciego y ahora es doble ciego el estudio, ¿verdad? Y aleatorizado. ¿Qué quiere decir aleatorizado o randomizado? Que yo hice un azar para saber, para regar como que fuera la fortuna a quienes les voy a dar el placebo y a quienes les voy a dar, por ejemplo, el placebo, ¿verdad? Eso es bien importante que tengamos bien claro que es una aleatorización, que es una randomización, ¿verdad? Que viene siendo lo mismo, ¿verdad? Que es un ciego, doble ciego o triple ciego, ¿ok? Tienen problemas de restricciones éticas, como ya les expliqué, porque son estudios experimentales en humanos, ¿verdad? Tienen eso. Sí se hacen muchos ensayos clínicos controlados, pero hay otros comités de ética, sobre todo en otras condiciones donde funcionan mejor, ¿verdad? Bueno, entonces los ensayos clínicos, ¿qué? Pueden tener control y no control. Control es el grupo al que le estoy dando el placebo, ¿verdad? Ciego, ya lo expliqué. ¿Qué sería triple ciego? A ver quién sabe. Ciego es que el paciente, el sujeto, no sabe que le están dando. Doble ciego es que el investigador no sabe si le está dando un placebo, por ejemplo, o si le está dando el nuevo medicamento, por ejemplo. Bueno, triple ciego es de que tampoco el que tabula los datos sabe eso, ¿verdad? Entonces eso me garantiza de que el resultado va a ser más fiel y que no está sometido a ningún sesgo en cuanto al resultado, ¿verdad? Etiqueta abierta y etiqueta cerrada, ¿verdad? A veces no se pueden hacer estudios de etiqueta cerrada, sino etiqueta abierta. Hay ensayos clínicos en los cuales pues el paciente sí sabe qué se le está administrando, ¿verdad? Por ejemplo, yo le estoy dando midazolam a neonatos, ¿verdad? Y a otros pacientes pues no les doy midazolam. Obviamente ahí se sabe a quién le estoy administrando el medicamento y lo tengo que saber porque lo tengo que anotar en el registro médico, ¿verdad? Entonces hay estudios que son de etiqueta abierta, ¿verdad? Que sí se sabe que se está dando, ¿verdad?
Otra cosa que debo medir yo es cuál es el resultado que quiero medir, ¿verdad? ¿Cuál es el outcome, ¿verdad? El resultado, ¿verdad? Y si la diferencia es significativa o no significativa, ¿verdad? Esta tabla, por favor, me la revisan despacio, ¿verdad? Pero básicamente es para ir orientando, ordenando mi mente acerca de los ensayos clínicos. Si tienen grupo control, si no tienen grupo control. En el caso de que tengan grupo control, si la asignación fue aleatoria o si no fue aleatoria, ¿verdad? Y cada uno de ellos tiene su nombre específico, ¿verdad? Por ejemplo, estos estudios son ensayos no controlados, estudios antes, después o estudios de intervención. Bueno, ya para terminar, jóvenes, estamos bastante bien en cuanto al tiempo. Vamos a tener una clase que se llama Medicina basada en la evidencia, pero me voy a adelantar un poco porque yo tengo que analizar críticamente. Y acuérdense que en el componente de docencia, lo que vamos a leer todo este año, jóvenes doctores, son artículos. Vamos a leer Nelson, vamos a leer Avery, vamos a leer Roger, etcétera. Pero lo que vamos a leer son artículos, o sea, estudios científicos, ¿ya? Vamos a leer artículos, entonces yo tengo que tener esto cada vez que lea un estudio clínico, ¿verdad? El mnemotécnico PICO, ¿verdad? Que me sirve para analizar críticamente un estudio, ¿verdad? ¿Qué quiere decir PICO? Bueno, en todo estudio yo me voy a preguntar cuál es la población que se está investigando, son neonatos, son lactantes, son niños mayores, son adolescentes, etcétera. La intervención, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy simplemente observando o estoy realmente estableciendo relación causal? ¿Es un ensayo controlado o no es un ensayo controlado? ¿Qué comparé, verdad? Quiero saber exactamente qué fue lo que comparé. ¿Y cuál fue el resultado del outcome? Entonces, apréndanse esto. Mnemotécnico PICO. Población, intervención, comparación y resultado. ¿Ok? Miremos acá. Ya nos quedan un par de diapositivas. Pongamos un poco atención. Ya lo último. Miremos, este es un estudio de Montini. Fíjense, ya tiene años, pero es un estudio que ejemplifica mucho. Fíjense, pues. Tratamiento antibiótico para pielonefritis en niños, dice. Es un estudio multicéntrico. Se hizo en varios hospitales. Randomizado, o sea, fue aleatorio a quienes se les metió de grupo control y el grupo intervención, ¿verdad? Controlado, de no inferioridad. ¿Qué quiere decir no inferioridad? Que el outcome que yo estaba midiendo es que el resultado no fuera peor, ¿verdad? Y fue publicado en el British Medical Journal ya hace rato, ¿verdad? Miren, pues, ¿cuál era el objetivo? Pongamos atención. Comparar la eficacia del tratamiento de niños con pielonefritis con amoxicilina más ácido clavulánico, ¿verdad? Versus, ahí está la comparación, ¿verdad? Del técnico químico, versus ceftriaxona parenteral, ¿verdad? Dale ceftriaxona y después traslaparlos a amoxi con ácido clavulánico, ¿verdad? En la prevención, ¿cuál era el outcome? ¿Qué era lo que quería medir yo? Prevención de cicatrices renales a los 12 años. ¿Verdad? Entonces miremos el diseño de este estudio. Es un ensayo clínico randomizado, controlado, de no inferioridad y etiqueta abierta. Yo sabía que le estaba dando a cada grupo, con análisis por intención de tratar a ¿cuántos? 244 de niños que solo recibieron amoxiclavulanato y otro grupo, 258, que recibió ceftriaxone y después se le trasladó a amoxiclavulánico. Quiero saber cuál de los dos es mejor o por lo menos no inferior, porque eso se trata del estudio. Fíjense pues. Hubo cicatrices renales por gamografía, ¿verdad? En 27 de 197 en el grupo que solo amoxi. Y en 36 de 203 en los que recibieron ceftriaxona y después amoxi, ¿verdad? El riesgo relativo fue de 0.8. Bueno, entonces ya vamos a ver esa clase, pero se los adelanto, el riesgo relativo por debajo de la unidad pareciera que fuera un factor protector. ¿Ya? Si está por debajo de la unidad, quiere decir que el factor de riesgo, es decir, usar ceftriaxona en este caso, y no darle solo amoxiclavulánico, pareciera que me protegiera de cicatrices. Pero cuando yo saco mi intervalo de confianza, resulta que el intervalo atraviesa la unidad porque está entre 0.5 y 1.27. O sea que el fenómeno entre paciente y paciente, entre toda la población, osciló entre 0.5 y 1.27. Como atraviesa la unidad, entonces yo no puedo decirte que esto sea un factor protector.
Eso lo vamos a poner mucho énfasis más adelante en esa clase de medicina en evidencia, porque cuando me presenten informe final, les cuento que también con el doctor Montiel, nosotros somos de la terna examinadora de la defensa de tesis. Y muchas veces me presentan estudios, me presentan un factor de riesgo, el riesgo relativo, y dicen, mira, este es un factor protector. ¿Dónde está tu intervalo de confianza? Si no me presentan el intervalo de confianza, o sea, por lo menos tener 95 posibilidades de que el fenómeno osciló entre 0.5 y 1.27, yo no puedo sacar una conclusión. Ahorita parece confuso, pero ya lo van a entender, ¿verdad? Como medidas de desenlace secundarias, se observó que las horas de efervescencia fueron 37 horas versus 34. Me pareciera que hubiera mucha diferencia. Recuerdo glóbulos blancos 9.8 versus 9.5. Aquí el P, o sea, la significancia estadística mayor de 0.05, no había diferencia estadística significativa, ¿verdad? Y luego los cultivos estériles, 185 de 186 y 203 de 204. Tampoco, miren el riesgo relativo 1, no había ni riesgo ni beneficio. Conclusión, la eficacia del uso del antibiótico oral solo, es decir, amoxi más clavulanato, al compararlo con el uso de antibiótico parenteral, es decir, ceftriaxona y luego lo traslapo a amoxi con ácido clavulánico, es que, a ver quién se anima. ¿Hay alguien que se anime a decir cuál sería la conclusión de este estudio? Pues lo acabo de decir, ¿verdad, muchachos? Es que a pesar de que pareciera haber una tendencia a la protección, realmente el intervalo de confianza me demostró que no. No hay mayor diferencia, ¿verdad? Entre utilizar solo amoxiclavulanato, siempre y cuando la bacteria sea sensible, obvio, a utilizar amoxiclavulanato después de haberle dado ceftriaxona. Miremoslo acá. Les voy a pedir que esto lo lean despacito, como les voy a mandar el documento que lo lean y entonces lo van a entender a lo que estoy hablando, ¿verdad? Tal vez voy un poco rápido, pero aquí está, miren, el mnemotécnico típico. ¿Cuál es el paciente? ¿Cuál es la población? P de población. Niños con pielonefritis. Estamos, ¿verdad? ¿Cuál fue la intervención? Pues la intervención era comparar, ¿verdad? Era amoxicilina con ácido clavulánico, ¿verdad? Y la comparación, compararlo con ¿qué? Con ceftriaxona y después seguido de amoxio con ácido clavulánico. ¿Y el resultado cuál fue? Las cicatrices renales, ¿verdad? Al final concluimos que no hay diferencia entre utilizar 1 y 2, ¿verdad? No se mostró inferior utilizar los 8 días, por ejemplo, de ácido clavulánico más amoxi, ¿ok? Muy bien, entonces con esto estamos terminando. Al final del documento van a encontrar niveles de investigación, 2 tipos de investigación, 3 diseños de investigación. Creo que es la última. Son 3 videos que duran como 5 o 7 minutos. Les recomiendo, muchachos, les voy a mandar el documento de una vez, que los vean. Son 15, 20 minutos de su tiempo. Así van a entender bien esta clase. Es un reforzamiento, pero en un video de YouTube de lo que acabamos de platicar. Muy bien, entonces quería preguntarles, ¿tienen alguna duda?